Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Soy Libertad, soy abogada y como ya sabéis, formo parte del equipo multidisciplinar que conformamos el despacho AM Abogados y Economistas. Nuevamente, a través de este vídeo, os vuelvo a solicitar que os suscribáis a nuestro canal, no solo porque os traeremos las novedades jurídicas que os puedan afectar, sino porque además, a través de vuestra suscripción, nos podréis hacer llegar vuestras dudas, sugerencias o consultas y nosotros, en la medida de lo posible, las resolveremos. Además de esto, como ya os explicábamos en nuestro vídeo de presentación, mediante la resolución de casos prácticos, procederemos a resolver los problemas cotidianos que os puedan surgir en vuestro día a día. De ahí la importancia de vuestra suscripción. Dicho esto, este vídeo lo hemos querido centrar en la reforma del Reglamento de Extranjería y más concretamente en aquella referente al permiso de residencia y trabajo solicitado a través del denominado arraigo social. Hemos hecho un pequeño resumen con los requisitos básicos que os van a solicitar, que os van a exigir para que os concedan este tipo de permiso. Como podréis observar, algunos de estos requisitos ya existían en el anterior reglamento, por lo tanto se mantienen, pero otros han sido introducidos o modificados a través de la reforma. De ahí la importancia que nosotros le damos a hacer este vídeo para que tengáis conocimiento de cuáles son los requisitos actuales que os van a exigir. Bien, centrándonos en estos requisitos, en estas características que tenéis que tener en cuenta para poder solicitar este tipo de permiso, en primer término, deberéis acreditar una residencia continuada en España durante un periodo mínimo de 3 años. Respecto a los antecedentes penales, como ya sabéis, debéis carecer de antecedentes penales, no solo en España y en vuestros países de origen, sino también en los países donde hayáis fijado vuestra residencia en los 5 años anteriores a vuestra entrada en España. En tercer lugar, entramos en el punto estrella de la reforma del Reglamento de Extranjería y es aquella referida al contrato de trabajo. Como ya sabéis, se os va a exigir que aportéis un contrato de trabajo firmado por la empresa o empleador y firmado por vosotros como trabajadoras. En cualquier caso, sea el tipo de contrato que sea y sea la jornada que sea, ahora os explicaremos a qué nos referimos, se deberá garantizar que percibáis como mínimo el salario mínimo interprofesional. Bien, dicho esto, anteriormente nos exigían que aportáramos un contrato de trabajo con una duración mínima de 1 año y una jornada de 40 horas semanales. Esto ha sido modificado a través de la reforma del Reglamento de Extranjería. Ahora nos exigen que aportemos un contrato de trabajo con una duración de 30 horas semanales y también se pueden aportar diferentes contratos temporales. De ahí las novedades: la reducción de la jornada de 40 a 30 horas y la aportación del contrato temporal. Si aportamos contratos temporales, puede suceder que tengamos un contrato temporal de 20 horas. Bien, esto no va a suponer ningún problema. ¿Por qué? Porque a partir de ahora se nos permite que podamos aportar uno o más contratos temporales. Es decir, yo tengo un contrato temporal de 20 horas y tengo otra empresa que me hace otro contrato temporal de 10 horas. Ya tengo el problema resuelto, porque ya cubro con las 30 horas que se me van a exigir. En cuanto a la ocupación me refiero a la categoría profesional. Puede ser igual o diferente ocupación. Os pongo un ejemplo práctico. Esto en aquellos supuestos en que aportemos más de un contrato, es decir, que aportemos, por ejemplo, 2 contratos temporales. En uno de ellos puedo tener categoría de peón y en el segundo contrato puedo tener categoría de camarero. Esto no va a suponer ningún problema siempre y cuando cumplamos con la jornada de 30 horas semanales en cómputo anual y se nos garantice que percibamos
el salario mínimo interprofesional. Existe, sin embargo, una excepción. Técnicamente se le llama exención que solicitaremos a través del informe de integración social. Y esta excepción se solicita cuando tengamos un hijo a cargo o un familiar a cargo, en cuyo caso las 30 horas a las que estamos haciendo referencia continuamente se ven reducidas a 20. Podremos aportar un contrato de trabajo en el que únicamente tengamos una jornada de 20 horas, pero siempre y cuando acreditemos que tengamos un hijo a cargo o un familiar que por sus especiales características dependa de nosotros. Lo solicitaremos, como digo, a través del informe de integración social. Bien. También podremos pedir esta exención a través del informe de exención, podremos pedir la exención a través del informe de integración social cuando solicitemos la autorización de residencia a través de un familiar que vaya a soportar nuestros gastos. Es decir, este familiar, en primer término, tiene que ser un familiar de primer grado. No valdrá cualquier tipo de familiar. ¿A qué nos referimos con familiar de primer grado? Tiene que ser cónyuge o pareja de hecho, ascendientes o descendientes. Este cónyuge, pareja de hecho, descendiente o ascendiente, es el que se comprometerá a través de sus medios económicos a soportar nuestra manutención durante el periodo que dure nuestro permiso de residencia. En este caso, no se nos permitirá trabajar y además deberemos solicitar la exención de aportar el contrato de trabajo. ¿Por qué? Porque estamos solicitando el permiso de residencia a través de un familiar. Por lo tanto, no necesitamos aportar contrato de trabajo porque quien se hace cargo de nuestros gastos es este familiar. Ahora nos centramos en el informe de integración social. El informe de integración social tiene que emitirlo la comunidad autónoma correspondiente o bien el ayuntamiento donde tengamos fijado nuestro domicilio. Respecto a la capacidad económica de la empresa, en el anterior reglamento ya sabéis que se solicitaba que la empresa aportara la documentación acreditativa de su solvencia económica para poder proceder a vuestra contratación. Esto ha sido modificado. Sin embargo, nuestro criterio es que una vez presentamos la documentación, toda la documentación para solicitar la autorización, también aportemos la documentación acreditativa de la solvencia económica de la empresa. ¿Por qué? Porque de esta forma evitamos posteriores requerimientos. Todavía existen oficinas de extranjería que nos solicitan que acreditemos la solvencia económica de la empresa. Entonces nos encontramos con que hemos aportado toda la documentación que se nos exige actualmente y, sin embargo, a los días recibimos un requerimiento para aportar la documentación de la empresa. ¿Cómo lo solventamos? Lo aportamos todo de inicio, aunque no se nos exija reglamentariamente. Bien. También podremos solicitar la autorización de residencia y trabajo a través del régimen especial de trabajadores autónomos, es decir, cuando queramos ejercer una actividad por cuenta propia. En este caso, se nos van a exigir 3 requisitos. En primer lugar, que aportemos un plan de viabilidad de la empresa. En segundo término, que acreditemos tener solvencia económica para mantener, es decir, para montar y que la empresa pueda soportar la actividad durante un periodo de 12 meses. Y además de eso, tendremos que acreditar tener capacidad económica suficiente para mantenernos a nosotros mismos. ¿Cómo acreditaremos esta capacidad económica? Pues acreditando el disponer del 100% del IPREM en cómputo anual. El IPREM está fijado en unos aproximadamente 579 euros mensuales. Esto lo multiplicamos por 12 y es lo que tendremos que acreditar.
A efectos prácticos, tendremos que tener dos cajas. La caja destinada a la actividad económica y tendremos que acreditar tener solvencia económica suficiente para que la actividad económica aguante durante 12 meses. Y por otro lado, la caja que vamos a destinar a mantenernos a nosotros mismos durante ese mismo periodo. Es decir, dos cajas diferentes, dos cajas de dinero, obviamente, la destinada a la actividad económica y la destinada a mantenernos a nosotros mismos. Finalmente, también podremos solicitar que se nos autorice a través de lo que se llama medios propios. Aquí ya no hablamos del IPREM, hablamos del ingreso mínimo vital en cómputo anual, es decir, disponer de medios económicos suficientes para mantenernos durante 12 meses, a través de lo que hemos denominado ingreso mínimo vital, que en cómputo anual viene a ser el disponer de unos 6.000 euros anuales. En este caso, no tendremos que aportar contrato de trabajo. ¿Por qué? Porque disponemos de medios económicos suficientes para mantenernos y lo solicitaremos a través de la exención del informe de integración social al que os hemos hecho referencia anteriormente. Bien, dicho esto, y a modo de breve resumen, hablamos... que nos hemos dejado un punto importante respecto a los medios económicos propios. No se os permitirá trabajar, acordaos de esto. Es como en los anteriores supuestos, en este tampoco se os permite trabajar. Disponéis de medios económicos suficientes para manteneros, por lo tanto, la autorización únicamente será de residencia, pero no podréis trabajar. Bien, volviendo al resumen al que quería hacer referencia. Hablamos de 4 supuestos, 2 en los que se nos permitirá trabajar, que son a través de la aportación del contrato de trabajo o a través de la solicitud de la autorización a través del régimen especial de trabajadores autónomos, es decir, cuando ejerzamos una actividad propia, y dos supuestos más en los que no se nos permite trabajar, que es cuando solicitamos la autorización de residencia porque estamos a cargo de un familiar de primer grado, acordaos, cónyuge, pareja de hecho, ascendientes o descendientes, que acrediten tener medios económicos suficientes para mantenernos, o bien cuando lo solicitemos a través de los medios económicos propios, en cuyo caso no se nos permite trabajar porque acreditamos a través de el ingreso mínimo vital en cómputo anual, es decir, disponer de una media de unos 6.000 euros anuales, el poder mantenernos nosotros mismos. No aportaremos contrato de trabajo, pero no se nos permitirá trabajar. En cualquier caso, si tenéis dudas o no ha quedado claro cualquier punto de los que os he explicado, podéis hacernos llegar vuestras dudas a través de la suscripción a nuestro canal. Nosotros, buenamente y en la medida en que podamos, os resolveremos estas dudas. Agradecida por vuestra atención, recibid un cordial saludo. Gracias.